Mi hermano Mario, Esperanza, mi sobrino Héctor, mi sobrino also, Sergio, mi sobrina, Andrea. ¿Ok? So, este es el vocabulario de la familia de Samuel, ¿vale? Estamos ya en la página, en la unidad 2. Estamos en el libro, en la página 16. Y hoy vamos a hablar del léxico de la familia. Un momentito, voy a compartir pantalla. Lo termoaclarat ahora es dos tono uniforme. En Ecuador, de cada 3 niños menores de 2 años, nación adecuada. El Ecuador te necesita. Bienvenidos a Profesor por el Español. Hoy vamos a ver el vocabulario de la familia. Vocabulario de la familia. En este vídeo os voy a presentar a la familia López. En este vídeo vamos a hablar de la Pedro familia es el López. abuelo y está casado con Isabel, que es la abuela. Pedro es el abuelo, the grandfather, sorry, y está casado, he's married with Isabel, la abuela, grandmother. So, está casado con, is married with Isabel. Pedro, el abuelo, está casado con Isabel, la abuela.
Pedro e Isabel. Pedro e Isabel tienen un hijo, una hija y otro hijo. A son, un hijo mayor, the eldest, una hija media, ¿sí? It's then the middle one. Y el hijo pequeño, the youngest, Al mismo tiempo, ¿sí? Hijo son, hija daughter, pero hijo mayor. It sounds like mayor, but it isn't. Mayor, it's the eldest. Y él, el hijo pequeño, Spaniards call pequeño to the youngest. ¿Sí? ellos son hermanos. María es hermana de Juan y David. Ok. Ellos son hermanos. They are siblings. Ellos son hermanos o los tres son hermanos. They're siblings. Hermano o hermana, hermano brother, hermana sister, hermanos siblings. Juan es el marido de Teresa y tienen dos hijos, Leo y Ana. María Juan es el marido de Teresa, marido, husband, mujer, wife, y tienen, and they have two kids, Leo y Ana. y Ana. Okay. Ellos tienen dos hijos. They have two children. ¿Sí? María es la mujer de Antonio. Ellos son los padres de Antonio. María es Antonio's wife. María es la mujer de Antonio. Ok.
Or we can say Antonio es el marido de María. ¿Vale? Y ellos son padres de Tony. Tony, ¿ok? Ellos son padres de Tony. They are Tony's parents. David no está casado, está soltero. Es el tío de Leo, Ana y Tony. Ellos tres son los sobrinos de David. Y al mismo tiempo, Leo y Ana son primos de Teresa, Antonio y David de Tony. Okay, so David David está soltero. David is single. ¿Sí? David. David es el tío de Leo, Ana y Tony. David es Leo's, Ana's and Tony's uh, uncle. ¿Vale? Ay, un segundo. Then Leo, Ana y Tony son, they are, ¿sí? Primos. Or Leo, Ana y Tony son sobrinos de David. Leo, Ana, and Tony are David's nephews. David es tío de Ay, perdona. Leo y Tony son, because plural, sobrinos de David. And Ana es
sobrina de David. ¿Sí? Ana, it's a niece, ¿no? Sobrina. Well, as you can see, we have many ways to talk about when somebody is aunt or um, uncle, and then nephews, and then cousins. ¿Sí? Teresa, Antonio y David son cuñados. Teresa, Antonio, and David, they are in-laws. Cuñados. In-laws. Pedro e Isabel son los suegros de Teresa y Antonio. Pedro e Isabel are in-laws of Teresa and Antonio. Los suegros de Teresa y Antonio. Pedro e Isabel son los suegros de Teresa y Antonio. Teresa es la nuera y Antonio es el yerno. Pedro e Isabel son los suegros de Teresa y Antonio. Teresa es la nuera, Teresa it's the daughter-in-law y Antonio es el yerno. And Antonio es the son-in-law. Ok. A su vez, Pedro e Isabel son los abuelos de Leo, Ana y Noah. Ellos tres. Pedro e Isabel son abuelos de Leo, Ana y Tony. ¿Sí? Pedro and Isabel are grandparents of Leo, Anna, and Tony. Or
we can also say Leo, Ana y Tony son nietos de Pedro e Isabel. Leo, Ana, and Tony are Pedro's and Isabel's nietos. Son sus nietos. Vocabulario de la Ok, familia. vamos a ver el vocabulario de la familia. Padre, madre, Padre, hija, madre, abuelo, hijo, abuela, hija, nieto, abuelo, abuela, nieto, nieta, hermano, hermana, hermano, hermana, tío, tía, tío, tía, sobrino, sobrina, sobrino, sobrina, suegra, suegro, suegra, nuera, yerno, nuera, cuñado, cuñada, cuñado, cuñada, primo. primo, prima. Okay, so we have here the meaning, ¿sí? El significado: padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuela, nieto, nieta, hermano, hermana, tío, tía, sobrino, sobrina, suegro, suegra, yerno, nuera, cuñado, cuñada, primo, prima. To this, we are going to add, there's also part of the family, it's not here, so padrastro, ¿sí? Stepfather, madrastra, stepmother, hijastro, stepson, hijastra, stepdaughter, hermanastro, stepbrother, hermanastra, stepsister. Then we have medio hermano, stepson, stepbrother, sorry. Medio. Media hermana, stepbrother. And we also, as a vocabulary in part of the family, tenemos padrino, godfather, madrina, mother, ahijado, godson, ahijada, goddaughter. Okay, any question? See, I have one. Dime. So when it's a
I noticed when it's plural, like say children, hijos. If it's Hijos in plural. It's for yeah, male and female for a mixed group. yeah, so Hijo, if it's two daughters and one son, would it still be hijas. hijos? Oh, Hijas. Okay. okay. Okay, good question. In the grammar, in the Spanish grammar, we have um, always the male form. It's the correct. See, if in this classroom you are 10 students and then 9 are girls, but one of you it's a boy, we have to use the male way. See, los estudiantes. Even if they're all 9 are girls and only one is a boy, los estudiantes. If everyone is boys, los estudiantes also. If everyone are girls, las estudiantes. But when it's a mixed group, you have to use the male way. Same with hijos. If we are 5 daughters and 5 sons, hijos, not hijas. If it's a mixed group. If only boys, hijos. If only girls, hijas. If at home we are 5 sisters and 1 brother, we call hijos because of that one. If there is only one, if it's a boy, we use always the male way. ¿Vale? Okay, good question. Okay, ¿algo más? Anything else? Stepfather. Stepmother. Stepson. Then stepdaughter. What is medio hermano? Do you remember? Half brother. Half brother. Muy bien, gracias. Media hermana. Half sister. ¿Cómo se dice padrino? Godfather. Madrina. Godmother. Godmother. Correcto. ¿Y cómo se dice ahijado? Godson. Godson y ahijada. Godmother. ¿Ok? Ay, perdón.
Ok, hada madrina. ¿Cómo se dice hada madrina? ¿Cómo se dice hada madrina? Does anybody know? We use as a fairy, see, fairy godmother. Fairy godmother, okay, hada madrina. Vamos a practicar un poco. Sí. Okay, let's practice. Vamos a practicar un poco. Pedro e Isabel son de Tony. Ok, Pedro e Isabel son Abuelos. abuelos de Tony. Pedro e Isabel son los abuelos. Muy bien. Don't forget before the noun, there's always artículos el, la, los en las artículos definidos, ¿ok? Los abuelos de Tony. Los abuelos. María y David son María y David son what are they? The relationship. María y David son. Don't forget that David Con- is still single. María, Coñados, perdón, coñados, cuñados. cuñados. María y David son They are siblings. Remember at the beginning, it's okay. We are just remembering. Yeah, basta that you remember the vocabulary. Maria and David are siblings. Maria, David, and what's the name of the other brother? They are three. Maria, David, and Antonio. Muy bien, sí. María, David y Antonio son hermanos. Teresa es Teresa es Blanc de Leo. Y hijo. Teresa es Madre, padre. madre, Madre. Teresa es la madre de Ma- Leo. Ok, vamos a ver. es la madre de Leo. Muy bien. Ana es. Déjanos la respuesta. Ana es Blanc de Tony. hermana, Hermana. ¿De Tony? La hermana. ¿Ah?
La prima. La prima, porque Ana es hermana de Leo en la prima, Prima. Cousin. la prima de Tony. Ana es la hermana de Leo. En Ana y Leo son primos de Tony. Ana es la prima de Tony en Leo es el primo de Tony. Tony es el primo de Ana. Tony es el primo de Leo. So, Ana es Leo's sister, la hermana de Leo. Ana and Leo are Tony's cousins, los primos de Tony. Ana es la prima de Tony. Ana es Tony's cousin. Leo es el primo de Tony. Leo es Tony's cousin. Tony es el primo de Ana. Tony es Anna's cousin. Tony es el primo de Leo. Tony es a Leo's cousin. ¿Sí? Tenemos en plural son primos because it's a boy or a girl. Okay, what if there are Ana and Julia? Ana y Julia son primas because they both are girls. Primas de Tony. ¿Vale? If there are two girls, primas. Leo y Juan, ok, Leo y Antonio son primos de Tony. If there were two boys. ¿Vale? ¿Está claro, chicos y chicas? Sí. Tengo una pregunta. ¿Preguntas? Dime. Um, so whenever it's plural, we don't use la or el. Okay, now I will explain that. Another good question. ¿Sí? Tenemos en español algo que se llama, ok, for a while, artículos definidos, definite articles, y artículos indefinidos, indefinite articles. ¿Ok? Vale, let me show you un momentito, por favor.
I'm sorry, I think you're on mute. Gracias, Sydney. Please just let me know. Sorry. Sometimes I don't know. Zoom, it's making me silent. I don't know what happened. Okay. As you can see here in these examples, veo una gata. I see a cat. Or veo un perro. I see a dog. See? In this case, we are using una when we are referring of a piece of something or a object as a part of the group. In the female way, una. In the male way, un. Pero in the second example, we have la gata es azul. La, it's the cat is blue. In the female way, la. In the male way, el. And in the both examples, we are talking only in the singular way. La gata es azul, the cat is blue, el perro es marrón, the dog is brown. ¿Vale? So, vamos a continuar. Es marrón. Veo unas gatas. Las gatas son azules. Veo unos perros. Los perros son marrones. In these other examples, veo unas, some, veo unas gatas. I see some cats. Unos, in the male way, unos perros, some dogs. Las gatas son azules. The cats are blue. Los perros son marrones. The dogs are brown. In this case, we are using about the plural way. Una gata, un perro. La gata, el perro. Unas gatas, unos perros. Las gatas, los perros. ¿Ok? So, esta es la forma plural. I will explain you when do we have to use un, una, unas, unos, en el, la, los, en las. Ok. ¿Puedo continuar? Can I continue? Sí, vale. El artículo indefinido. Let's talk about first the indefinite article. En singular, masculino, un. En singular, femenino, una. Plural, masculino, unos. Plural, femenino, unas. Okay. En este caso, in this case, when we talk about un, it will be a number when it's in singular, un. This is a, and then una. This is also a, unos, some, in the male way, and unas, some, in the female way. Quiero un café. En mi jardín hay una flor. En la mesa hay unos libros.
Veo unas monedas. Okay. So, quiero un café. I want a coffee. En mi jardín hay una flor. In my garden there is a flower. En la mesa hay unos libros. On the table there are some books. Veo unas monedas. I see some coins. Monedas, coins. Cuidado, el artículo indefinido tampoco es compatible con los demostrativos ni con otro y normalmente no se utiliza con los nombres propios. Okay, this is very important. Cuidado. What's the meaning of cuidado? Caution. Cuidado. Be careful. Be careful. And, sí, cuidado. Be careful. El artículo indefinido, non-definite article, neither it's compatible with demonstratives or with others, ¿sí? And normally, y normalmente, we do not use with a proper nouns. For example, I cannot use, okay, let me show examples first. Así, normalmente decimos este amigo y no este un amigo. Otro amigo y no un otro amigo. Okay. When we talk about friends, I cannot say this a friend. This friend. Este amigo. Another friend. Otro amigo. Not un otro amigo. Okay. And then una España. No. España only because España it's a proper y no noun. una España. Okay. So please be careful. This is very important. El artículo definido. And el artículo definido, the definite article, Singular masculino, él. Singular femenino, la. Plural masculino, los. Plural femenino, las. okay. In this case, when we talk about masculino singular, el, see, this is like the. And then la, also the. And then in plural, the same, los, the, and the. Solo que utilizamos para plural. Let's look examples. ¿Dónde está el gato? Where is the cat? La carta es para mi abuelo. The letter is for my Los grandfather. perros juegan. The dogs Las play. bicis son caras. Bikes are expensive. Veamos cómo Ay, se un momentito. Let's go back to the examples. combina el artículo. La carta es para mi abuelo. Los perros juegan. Las bicis son caras. Veamos cómo se combina el artículo definido con preposiciones. How do we combine with Con la prepositions? preposición de. Masculino singular, del. For a while.
How can we combine the definite article with prepositions? The becomes del, Femenino singular de la. and the female whale de la, Masculino plural de los. and male way de los, Femenino in the plural plural way, de las. and femenino female de las, in the plural way also. Ahora en combinación con la preposición a. With preposition a, Masculino singular al. Femenino singular a la. Masculino plural a los. Femenino plural a las. okay. When we talk about the male way and the female way in the singular, see al, and the female way a, la, and the male way in the plural form a los, and the female way a las. And then in Spanish, we have only two contractions, dos contracciones. De más el, esto es igual a del, y a más al, esto es igual a al. See, we have in Spanish only two contractions, al and del. If it's the male way, del, female way, de, la. If it's in the plural form, de, los, and de, las, in separate words, okay? Estas son las únicas dos contracciones, the only two contractions that we have in Spanish. Ejemplo. Vengo del baño y voy al comedor. Vengo del baño, I come from the comfort room, y voy, and I go to the dining room. Voy al comedor. ¿Sí? Vengo del baño. I'm coming from the comfort room, y voy al comedor. I'm going to the dining room. Errores frecuentes. The most frequently errors. Ana, Madrid, España. Normalmente los nombres propios no llevan artículo. Se dice Okay. Usually, or normally, the proper nouns do not use article before. Not la Ana, la Kate, el Nico, la Noe, el Eric, no. Ana, Madrid, España, Nico, Kate, Eric, Michael, ¿sí? Otra la chica, no. La otra chica, the other girl. la otra chica, no otra la chica. Ahí está la mesa y no ahí hay la mesa. Okay, here. Ahí está la mesa. Oh, there is the table. In this case, we are using verbo haber to talk about there is or
there are, but it's not compatible with the definite article. El, la, los, and las we do not use to talk about location of an object, okay? To talk about the location or objects, we use verbo estar, está, ¿vale? Okay, so again, verbo estar, which is to be en inglés. So, yo estoy, tú estás, vamos a ver. ¿Vale? So, I am, you are, he is, she is, you are, also, this is formal. Usted, it's like po in Tagalog. We use this usted when we talk about formal situations. Nosotros estamos, we are. Nosotras estamos, we are, the female way. This nosotros can be just for male way or a mixed group. Same, vosotros estáis, you all are, can be for male or a mixed group. Vosotras estáis, you all are, in the female way. Ellos están, they are. Ellas están, they are female. And ustedes están, you all are, and can be for a mixed group, okay? And then this again, vosotros, used by people in España. Latinos, we don't use vosotros, ¿sí? And also, ustedes, the plural way, used by people from Latinoamérica. ¿Vale? Vosotros and vosotras means you all. Ustedes means you all also. But this ustedes is used by people from Latin America, and vosotros and vosotras, it's used by people at Spain. ¿Vale? Verbo estar, it's to be, and importante, we use to talk about acciones temporales or temporary actions. ¿Sí? It will change. It can change. Yo estoy, for example, enferma. I'm sick now, but after I take medicine, I'll be okay. Tú estás, you are cansado, you are tired, or cansada, if a girl. Same,
Enfermo if a boy. Enferma if a girl. Sick, tired, cansado. Él está preocupado. He's worried. ¿Sí? Ella está preocupada. She's worried also. Usted está enfadado. You are angry. Or enfadada if it's a girl. You are angry. Right? Okay. And then this is like po. ¿Sí? Nosotros estamos we are afraid. Nosotros estamos asustados. Nosotras estamos sorprendidas. We are surprised. ¿Sí? Vosotros estáis emocionados. You are excited. Vosotros estáis emocionadas in the female way. Ellos están felices. They are happy. Ellas están, we can say also felices, but let's change to increase your vocabulary. Ellas están tristes. They are sad. ¿Sí? Ustedes están you all are enojados. Enfadado means angry. And enojado, it's a synonym also, ¿sí? Another way to say angry. In Latin America, we say enojados instead of enfadados. This is in España, okay? Ustedes están enojados. You all are angry. Enojados, si son chicos, o if it's enojadas, if chicas. ¿Vale? That's why I said that we talk about temporary actions. Actions or situations, ¿no? Para hablar de acciones temporales o situaciones temporales. Ok, continuamos. El verbo haber no es compatible con el artículo definido. Este libro y no este libro. Mi hermana y no la mi hermana. Ok. When we use about verbo haber, we are talking about el verbo haber. When we conjugate in a sentence, this is I. And esto es en inglés there is or there are. But we use only I to talk about there is or there are. And
es sobre verbo haber, ¿vale? Por ejemplo, hay un, hay una, hay unos, hay unas. As you can see, we use there is or there are with indefinite articles. Un, una, unos, or unas. We use also verb haber, I, plus the number. Ejemplo, hay dos estudiantes japoneses. Hay un profesor alemán. ¿Vale? Hay un, and we also use poco. There is a little. Hay un poco de leche. Milk. There is a little of milk, ¿no? Hay una estudiante filipina. Hay unos, there are some, hay unos estudiantes vietnamitas en mi clase. Hay unas estudiantes coreanas en Cervantes. We use some, see, in this case, unos or unas, when we are not sure about how many are they. It's just mentioning that I saw, sí, hay unas estudiantes coreanas, hay unas, pero when I already know, so en mi clase, en mi clase, hay 4 ¿sí? En mi clase, when I'm talking about girls only, en mi clase hay 4 estudiantes filipinas, ¿sí? Si son chicos, en mi clase hay 6 estudiantes estadounidenses. Hay 10
Hay 10 sillas en mi clase. Hay una pizarra en mi aula. I also we use with muchos, which means many. ¿Sí? Hay muchos carteles en mi clase. There are many posters in my classroom. Hay unas tizas. There are some chalks in my class. No hay There are no plants in my classroom. No hay plantas en mi clase. You can make it also negative. When you want to make the sentence negative, you have to write first no at the beginning of the sentence. No hay, see, there's not. No hay no hay crayones en mi clase. There are no crayons in my classroom. ¿Vale? Lynn, why are you happy? Why are you smiling? Bakit naman? Oh, vale. What is that? ¿Qué son bolígrafos? What is that, Lynn? I cannot hear you. Your microphone is off. It's cactus. The plant. Cactus. Oh. Oh, so what can you say? No hay or hay many. Hay muchos. ¿Sí? Cactus en mi clase. Hay muchos, many. Hay muchos cactus en mi clase. Or hay muchas, y female, hay muchas sillas. How about books? Hay muchos libros en mi casa. If it's in my house, ¿no? Hay muchos libros en mi casa. If I talk about Kate Wells, hay There are so many lights on my wall. Hay muchas luces, lights en mi pared, on my wall. ¿Sí? En September, most probably you will see so many lights on the street because of Christmas. In Filipinas, you start Christmas on September, right? It's beautiful. I love it. Ok. Vamos a escribir una frase. En septiembre hay muchas luces en las calles de Filipinas. There are so many lights at streets, calles, en Filipinas streets, ¿sí? On September, there are so many lights on Filipinas streets, en las calles de Filipinas. Okay, so
Este libro, no este libro. When we use este, which means this book, este libro only. No need to write definite article. The definite article, it's only before the noun, but shouldn't be any other adverb like this. This is an adverb este, see? It cannot combine definite article or indefinite article plus adverb, never. See? Just este libro or la mi hermana, the my sister. Sounds crazy, no? So, my sister only, mi hermana. ¿Vale? Sabe español y no sabe el español. Aprende Mi estudiante sabe español. My student knows Spanish. Aprende español. Learn Spanish. Estudio español. I study Spanish, not el español. Okay? Because this is a proper noun, so we cannot write before the proper noun definite article or indefinite article. español y no aprende el español. Estudio español y no estudio el español. Me gusta el chocolate y no me gusta chocolate. I like, okay, if you translate into English, me gusta chocolate, it's correct. I like chocolate. But in Spanish, no. You have to say, I like, and then it's like you are saying, I like the chocolate. Why? Because you are talking in general. I like chocolate. ¿Vale? ¿Cuándo se utilizan? When do we use? Tiene un gato. The cat is Artículo coming. indefinido. Sí, un gato, a cat. Utilizamos el artículo indefinido porque hablamos de algo desconocido para el Okay. If I'm walking in the street with you and suddenly a cat across. Oh, un gato. Oh, there's a cat. I use un when the object, the one I'm talking about, it's not familiar to us or to the person, the one I'm talking with. So, algo desconocido, an unknown object for the person, the one it's talking with me. Oh, a cat, un gato. Pero if I saw Michael Katz, I will not say un gato. Instead, I will use el gato de Michael, because we are familiar already to that. Okay? Look at the next example. Cuidado, el gato está enfadado. Now, this guy knows when animals are already angry. You can see when the cat is angry, right? It's like a, and you can see everyone, it's like a, ¿cómo se llama? Cora, see? Or when the cat it's about to catch a rat, you will see his ears are not like this, are like a, eyes and ears. See, it's that information I know about cats. I learn about it. That's why I said, oh, be careful. The cat is angry. El oyente, the person, knows some information about, in this case, the cat. Okay? Then, Artículo definido. Utilizamos el artículo definido porque el oyente conoce o creemos que puede imaginar ese objeto. okay. Then, Necesito un lápiz.
In this case, we use artículo indefinido. Indefinite article. Necesito un lápiz. I need a pencil. Necesito un lápiz. Artículo indefinido. Utilizamos el artículo indefinido porque hay varios elementos del mismo tipo. Ok. ¿Me devuelves el lápiz, por favor? ¿Me devuelves? Can you give me back? ¿Me devuelves el lápiz, por favor? ¿Sí? Can I have back my pencil, por favor? Please. ¿Me devuelves el lápiz? So, it's mine, el lápiz. ¿Vale? Artículo definido. Utilizamos el artículo definido porque no hay otros elementos de ese tipo. We are talking about a specific object. That's why we say el lápiz. I will not say me devuelves un lápiz because un is in general. We are not acquainted with. We're not familiar with. ¿Sí? Me devuelves el lápiz. Can I have my pencil? ¿Sí? Because I'm familiar with the object. No hay otros elementos. This is the only one. Utilizamos el artículo indefinido, un, una, unos, unas, cuando hablamos de algo desconocido para el oyente. Viene un gato negro. O cuando hay varios. Okay, we use indefinite article un, una, unos, and unas when we talk about something unknown for the person who is talking with us. Viene un gato negro. Oh, there is a black cat. It's not familiar to the person, to you, just to me. Oh, I just saw a black cat. I don't know where it's coming from or how they appear. See? Or to talk about different or many elements about the same way. For example, many cats, muchos gatos, many students, muchos estudiantes, few students, pocos estudiantes. ¿Vale? Los elementos del mismo tipo. Necesito un lápiz. I need a pencil. Utilizamos el artículo definido, el, la, los, las, cuando el oyente conoce o creemos que puede imaginar ese objeto. Cuidado, el gato está enfadado. O cuando no hay otros elementos de ese tipo. ¿Me devuelves el lápiz, por favor? Okay, we use the definite article el, la, los, or las when the person, the one I'm talking with, know already, or he can, or when we think that he can have an idea about the things that we are talking, the objects that we are talking. El gato está enfadado. Be careful, the cat is angry. There are no other elements about the same that we are using in the conversation. ¿Me devuelves el lápiz, por favor? Can I have back my pencil, please? Vamos a practicar. Okay, let's practice. Completa con el, la, los, las. Okay, let's complete. Gafas. El, la, Las. los, or las. 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 I cannot say la because we don't have only an eye here like an ogre, right? See? Like a cyclops. Okay, un ojo. We have two eyes. So, las gafas. Lupa. La, el, los o las. La. La lupa. Lápiz. El. El lápiz. Carta. Las Las Las. cartas. Cartas. Correcto.
Muy bien. Coche. El El. coche. El coche. Señores y señoritas, please take a look about the spelling. It's not coche, like Tagalog, huh? Coche with che. Okay, coche. And then regalos. Los Los Los. regalos. Velas. Yes. Las velas. Candles. Mm. Velas. Las Las velas. Coco, not Coco Martin. Coco lang, coconut. El El El. coco. El coco. En árbol, puno. el El. El árbol. El. Vale, vamos a ver. Las gafas, la lupa, el lápiz, las cartas, el coche, los regalos, las velas, el coco, el árbol. Completa las frases Edge. con el artículo indefinido. Dime, Edge. How can we know if a common noun should use a masculine or a feminine articulo? Ok. Artículo. Yeah. For example, las gafas versus los regalos. So, what is the difference? Ok. How can we know if we use a masculine or a feminine? Normalmente, when a word ends in a, it's female. And you know that if you have to make it plural, it will end in S, as. Vela, candle, singular, female. Velas, candles, plural, female. Okay. When a word ends in E, I, O, or U, it's a male way. Por ejemplo, ok. Vamos a escribir aquí un ejemplo. Vela en velas. Elefante, pero if it's plural, elefantes. Maní, the peanut butter, ¿sí? Or manís, vamos a poner la vela, las velas, el elefante, los elefantes, ay, un momento, por favor. Vamos a escribir más. Palabras en femenino terminan en la vocal A or as, ¿sí? La vela, las velas, the candle, the candles. En las palabras en masculino way terminan words, palabras means words. Terminan ends en vocal E, I, O, or
U. Por ejemplo, el elefante, los elefantes, el marroquí, when a person is from Morocco, los marroquíes. Then, termina en letra O. El coco, los cocos. Termina en letra U. El ñandú. It's a kind of ostrich from Brazil. Los ñandús. ¿Vale? So as you can see, when the word ends in vowel A, most of the time, there are some exceptions, but you will learn on the way. But this is the rule, the grammar rule that you have to follow to talk about masculino en femenino words. Palabras en femenino y palabras en masculino. ¿Ok? Understood? ¿Entendido, chicos y chicas? Or there's any other question? ¿Está claro? Sí, gracias. Claro. Vale, perfecto. And of course, femenino singular en femenino plural, masculino singular en masculino plural. Everything is there. Ok, vamos a borrar esto. Okay, let's complete. Let's try to complete. Hay Un. Un Plato. plato. ¿Hay un plato o una plato? Un. Un. Vale. Un is O. Masculino. Ujú, Yeah. muy bien. Mi hermano tiene Unos libros. Unos. 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 unos, Unos libros. because libros es Libros. plural. Uno. Muy bien. Quiero, I want. Un barco. Un. Quiero Un. un barco. I want a Singular. blue. Yeah. Masculino. Vale, sí. Ozuna, cantante, mi singer. Cantante. Un. Un, correcto. Ozuna es un. Ozuna es un cantante puertorriqueño. ¿Quieres blanc pipas? Unas. Unas. Unas pipas. Cuidado, cuidado. With emphasize, ¿no? Cuidado. Ahí hay Una. Una una araña. araña. Oh, be careful, there's an spider. ¿Vale? Vamos a ver. Adecuado. Hay un plato encima de la mesa. Mi hermano tiene unos libros muy viejos. A very old books. Quiero un barco azul. Ozuna es un cantante puertorriqueño. ¿Quieres unas pipas? Cuidado, ahí hay una araña. ¿Está claro? Sí. Ok.
Oh, so you got a prize. Tienes un regalo. 15 minutos de descanso. Ok. Vamos a tener una pausa, break, y después continuamos. Good job. Next step, you have to practice. Ok. Ok. Vamos a tomar café, leche, agua, no cerveza, not beer, not now. Ok. Necesito más clases. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.